Hola estimado estudiante, bienvenido a este video de Universidad Panamericana Virtual, donde vamos a platicar acerca de cómo clasificar las cuentas. Esto es una duda muy común que nos surge a nosotros los estudiantes porque estamos acostumbrados a un proceso de memorizaje, cuando en la práctica pues nosotros sabemos que es mucho mejor conocer los conceptos para clasificar las diferentes cuentas contables, tanto si van a ser cuentas del debe o cuentas del haber, que ya sabemos que en el debe encontramos, según lo visto estas lecciones, al activo y a los gastos, y en el haber encontramos el pasivo, el capital y los ingresos. Pero, ¿cómo llego a identificar yo, por ejemplo, si a mí me dice en un enunciado la cuenta proveedores? ¿A qué tipo de clasificación la ingresaría yo o cómo la aplicaría? Yo trataría de identificar que un proveedor es aquel que le da mercaderías al crédito a una empresa. Y como sabemos, los créditos y las deudas de las empresas se agrupan en los pasivos. Entonces, como yo ya tengo que esa cuenta es un pasivo, para mí va a ser mucho más fácil identificarlo de acuerdo a entender el concepto que pasivos son deudas con terceros y tener identificado muy bien que es un proveedor. Entonces, yo ya no necesito memorizarme que proveedor es del pasivo, sino basta con tener claro cuál es el concepto de un pasivo. Y ahí podría tener que los préstamos bancarios, que los acreedores, que las hipotecas, que las deudas con el Estado y toda deuda con aquel que no forma parte directa de la empresa se agrupa en los pasivos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un inventario o tengo una mercadería entregada en consignación? ¿Qué pasa en estos casos? ¿Qué hago yo para identificar de qué tipo de cuentas estamos hablando? Y debo de regresar al concepto, por ejemplo, de ver que un inventario es la mercadería que yo tengo a la venta y que la intención de tener mercadería a la venta es transformarla en dinero. Y eso pega muy bien con el concepto que hemos estado platicando de activo, que el activo es todas aquellas cuentas que están en dinero o que se busca se transformen rápidamente en dinero. Lo mismo pasaría con una mercadería que yo entrego a un cliente en consignación. ¿Qué es lo que yo espero de esa mercadería? Que me la devuelva y se vuelva un inventario, que es un activo, o que me la pague y se convierta en dinero. Entonces, bajo ese concepto, ambos entrarían dentro del activo. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo en dinero o se buscan que con facilidad se conviertan en dinero. ¿Qué pasa con las cuentas de ingresos y gasto? Porque esto es un concepto que se confunde mucho. Porque yo hago una venta de mercadería por 100 quetzales. Entonces, yo estoy de acuerdo que usualmente lo que recibo es dinero. Y que tengo el tema de que el dinero es un activo. Sí, pero el producto o la razón de ser, ¿se recuerdan lo que hablábamos en el tema de la ecuación patrimonial de la causa y efecto? La causa es realizar una venta que se considera un ingreso y el efecto es recibir ese dinero. Entonces, cuando yo tengo un aumento de un ingreso, sí, por lo general tengo el aumento de un activo. Pero a su vez, no los clasifico de la misma manera porque hay un sistema de causa y efecto. Y lo mismo pasa con los gastos. Yo estoy de acuerdo y vamos a hablar de lo mismo. ¿Qué pasa
si yo compro combustible para un vehículo, siempre el combustible lo voy a registrar como un gasto. ¿Por qué? Porque yo ya no lo recupero. O sea, lo transformo para generar ingresos y todo, perfecto. Pero esto es un gasto. Y lo que llega a confundirse muchas veces es que los gastos siempre están asociados a salidas de dinero, que son activos, pero al igual que en los ingresos, no debemos de confundir el concepto, porque el gasto o el registro de la cuenta de gasto es el destino que se le dio al dinero, el pago de un seguro, el pago de un sueldo, el pago del combustible, de la energía eléctrica, del internet y de múltiples servicios que tenemos. Entonces, no deberíamos de desviarnos de que el dinero, si bien es el que genera el movimiento, pero es un activo, los productos tanto de ingreso o egreso del destino que tenemos del dinero es sobre el cual registramos las cuentas de ingresos y gastos y para el cual terminamos nosotros como empresa generando las utilidades. Y siempre que yo quiera ver las cuentas de capital, tengo que ver que sea una cuenta que se relacione con socios o propietarios, ¿verdad? Si se relaciona con ellos es una cuenta de capital, es decir, una ganancia, una pérdida, una utilidad acumulada, siempre se va a asociar con el propietario, con el socio. Todas esas cuentas que se asocian con ellos, nosotros las manejamos como cuentas de capital. Así que siempre tengo que hacer una relación de cuentas al momento de una clasificación y sobre todo tener claros los conceptos de los grupos de cuentas que son 5: activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Toda cuenta diferente a ellas no debe de formar parte de un análisis de cuentas. Y la ventaja que tenemos al conocer la T gráfica, al conocer la ecuación patrimonial, es que nos empieza a dilucidar que debe ser en el debe o lado izquierdo y que debe ser en el haber o lado derecho. Y esto, cuando veamos los diferentes estados financieros, vamos a encontrar que no hay ningún inconveniente al momento de clasificar y que esto no se choca. Gracias por haber visto este video. Le deseamos un muy buen día. Saludos.